Arsenicum album. Mentales. Hay una intensa inquietud o agitación, no solo subjetiva, interna, con gran desasosiego y ansiedad, sino también externa, objetiva, muy evidente para los que lo rodean, que lo obliga a cambiar constantemente de posición y de lugar, lo hace dar muchas vueltas en la cama, salir o saltar de ella, ir de una cama a la otra o volver a la cama y salir de ella varias veces, sobre todo después de la medianoche, y, que también lo induce a caminar rápido. No puede descansar en ningún lugar, cambia continuamente su posición en la cama, va de una cama a otra, y se acuesta ora aquí, ora allí, Hahnemann. Inquietud durante la fiebre, alternando con somnolencia estuporosa y los escalofríos, durante la menstruación o que aparece periódicamente. La inquietud de Arsenicum es muchas veces pasiva únicamente por su gran agotamiento. Es mentalmente inquieto, pero físicamente muy débil para moverse, Allen, a tal extremo que, a veces, solo puede mover la cabeza de un lado a otro como exteriorización de su inquietud. La ansiedad es marcadísima, y está casi siempre íntimamente asociada a la inquietud y al miedo, manifestándose en una expresión ansiosa o acongojada, angustiada, acentuándose de noche, especialmente después de medianoche, alcanzando el máximo de intensidad a las 3 a.m., con verdaderos ataques de ansiedad que lo sacan de la cama, Allen. Aparece esta actitud mental, o se agrava, en la cama o estando solo, con los dolores, cefaleas, escalofríos o fiebre, por cualquier circunstancia, aún la más insignificante, preocupándose por otros, cuando se espera algo de él, durante el sueño o al despertar después de haber tenido una pesadilla. Su ansiedad se alivia por el movimiento, así como, por el contrario, se agrava por un empleo sedentario, y puede ser de aparición periódica y a menudo de tono hipocondríaco, pero subyacentemente, o muchas veces en forma plenamente consciente, equivocada o no, existe como base o punto de partida de la ansiedad de Arsenicum un intenso sentimiento de culpa que le hace reprocharse y tener remordimientos en forma muy acusada. Terrible temor a morir, que se acentúa estando solo, sobre todo al anochecer en la cama, y cuando vomita o tiene disnea. Miedo de morir repentinamente. Desespera de curar, piensa que es inútil tomar medicamentos, que es incurable y seguramente va a morir. Allen tiene pensamientos y presentimientos de muerte y hasta sensaciones de muerte. Respecto a estas tres grandes características mentales de Arsenicum, dice Allen, cuanto mayor es el sufrimiento, mayores son la ansiedad, la inquietud y el temor a morir, y están presentes en casi todas las situaciones agudas de Arsenicum y en una buena mayoría de las crónicas. Hay un gran deseo de compañía, todas sus molestias se agravan cuando está solo, y se entristece. Tiene miedo de estar solo, entre otros motivos, porque acompañado disminuyen considerablemente sus otros temores. En el niño, el deseo de compañía se expresa más íntimamente aún, sobre todo en casos agudos, disnea, vómitos, estados febriles, etc., por el deseo de ser llevado en brazos y, mejor todavía, rápido. No puede tolerar que haya cosas fuera de su lugar habitual. Es excesivamente pulcro, ordenado, escrupuloso, hasta riguroso o puntilloso, aun en problemas o aspectos insignificantes de la vida corriente, lo que lo convierte en un individuo pesado, fastidioso, que constantemente reprocha a los demás. La muerte es un tema favorito del paciente de Arsenicum, que asume en su mente opciones muy contradictorias, ya que no solo puede tener deseos de matar, a veces repentinos, y que llegan a ser tan intensos que le dan miedo, sino también de que lo maten. Es el caso de pacientes que le piden al médico algo para morir, y, por supuesto, va en ello involucrada la imperiosa necesidad de ser castigado por su culpa, de pagar por ella, lo que hace a menudo de Arsenicum un suicida, aunque el suicidio le da miedo, acentuándose esa disposición después de medianoche, y que puede concretarse colgándose, acuchillándose o arrojándose desde una altura por una ventana. Existen en Arsenicum otros temores muy netos y francamente expresados, a la oscuridad, a estar en la cama, a fantasmas, sobre todo de noche, y, especialmente, a los ladrones, hasta los ve de noche y quiere esconderse, y piensa que la casa y debajo de la cama están llenos de ladrones. Otros temores menos marcados son, a emprender cualquier cosa, a que pase algo, a enfermedades. Terrores con sudores fríos. Hay aspectos muy negativos de su carácter. Es avaro, envidioso, criticón, despreciativo, desconfiado, con tendencia a blasfemar y a contradecir, perverso, calumniador, gruñón, rencoroso, no tolera que le hablen,
que lo miren ni que lo toquen. Hay tristeza, sobre todo en el crepúsculo, al anochecer y de noche en cama, después de comer y de esfuerzos, en niños y en niñas antes de la pubertad, con la fiebre, o puede sobrevenir en forma periódica. Está aburrido y cansado de la vida, descorazonado, se lamenta, o está callado y no tolera la conversación de otros. Todo le resulta indiferente, aún lo placentero. Un momento se siente muy bien y lleno de vida, y en otro momento muy deprimido y sumamente debilitado. Tiene alucinaciones, ve animales, insectos, ratas, gusanos en su cama, ve gente a su lado, que hace todo lo que él hace, ve personas muertas, fantasmas, día y noche, cree que su cuerpo se va a pudrir. Delirio violento, más de noche, pero dice que está bien. Oye voces y ve animales después de beber alcohol, NAS, delirium tremens. Sus sentidos están agudizados, es hipersensible a la luz, a los ruidos y voces, al olor de las comidas y a los dolores, que lo desesperan y lo hacen gritar. Hiperestesia sensorial y sensitiva. Irritable, peor al despertar, en los procesos febriles, con las cefaleas, ira violenta, trastornos por ira, con ansiedad. Se ofende fácilmente, nunca tiene una sonrisa, es caprichoso, desatento, obstinado, discutidor, no tolera que lo consuelen ni que lo contradigan. Tiene accesos frecuentes de inconsciencia, que aparecen especialmente por el menor movimiento, después de un esfuerzo, antes de mover el vientre y antes o durante los escalofríos. Afecciones religiosas, aún en mitos, con gran ansiedad y desesperación por la salvación de su alma, duda de lograrlo, se arrodilla y reza. Otros síntomas o características mentales, trastornos por anticipación, confusión mejor lavándose la cara, intenta escapar, asustadizo, peor al despertar a las 3 a.m. Gestos inconscientes, pellizca las cobijas, precipitado, impaciente, impulsivo, inconsolable, indeciso, se indigna, revela secretos durmiendo, se sobresalta al dormirse, al anochecer o durmiendo, como shocks eléctricos que comienzan en los pies, despertándola, ideas fijas, atormentadoras, tímido, llanto durante la menstruación. Generales. Gran postración, a menudo desproporcionado en relación a su enfermedad. El agotamiento no es percibido por el paciente en su verdadera dimensión mientras está acostado quieto, pero cuando se mueve, se sorprende de encontrarse tan débil, es de aparición repentina, brusca o rápida, a veces tan intensa que prácticamente paraliza al enfermo, que se hunde en la cama, especialmente de mañana. Debilidad después de mover el vientre, por diarreas, temblorosa. La postración o debilidad se produce o acentúa por el menor esfuerzo o movimiento o por caminar o al levantarse, antes de los escalofríos o durante la fiebre o por los sudores, por los dolores, después de comer, durante la menstruación y después de ser humillado. Colapso brusco durante o después del vómito y después de la diarrea. Es el medicamento de las caquexias. Todos los síntomas de arsenicum se agravan o aparecen de noche, sobre todo después de medianoche, especialmente a la 1 a.m. Y, en menor medida, a las 2 a.m. O de 1-3 a.m., durando a menudo hasta el mediodía, o de 1 a 2 a.m. O p.m., Allen. Dolores quemantes, ardientes. Las partes afectadas queman como fuego, como si tuvieran carbones ardientes, con la curiosa particularidad de que mejoran con el calor local o general. Peor por el frío, excepto las cefaleas, que son mejoradas pasajeramente por aplicaciones frías, por el aire frío, por el frío seco o húmedo, o al entrar a un lugar frío o por cualquier enfriamiento, por el viento frío o en invierno. Siente frío en las venas y huesos. En contraposición, y por falta de calor vital, el calor lo mejora. Las modalidades más importantes son A. Alimenticias. Trastornos por comer carne o salchichas en mal estado, intoxicación por tomaínas, peor por comidas y bebidas frías y alimentos congelados y helados, mejor por bebidas calientes, peor por frutas, por bebidas alcohólicas o vino, al sentir el olor de las comidas. Motrices y posicionales, peor ascendiendo, por esfuerzos físicos o después de moverse o por correr o caminar rápido, mejor por el movimiento, peor por viajar en coche, por estar acostado sobre el lado afectado y con la cabeza baja, mejor sentándose en la cama con las rodillas flexionadas, descansando la cabeza y los brazos sobre las rodillas. Otras, peor por cambios de temperatura, por tiempo húmedo,
en sótanos o bodegas o sitios cerrados, por destaparse o después de desvestirse, por salir de noche de farra, cerca del mar o por baños de mar. Secreciones mucosas escoriantes, ardientes y de olor pútrido o cadavérico. Periodicidad, trastornos que vuelven cada año o se reproducen cada 2 a 6 semanas o cada mes. Cuanto más crónico el proceso, más largo el ciclo. Marcado y rápido adelgazamiento general o de las partes afectadas, y en niños, con sudores fríos y gran debilidad. Desea aire libre, pero puede agravarlo o mejorarlo, peor por corrientes de aire, por el aire marino o el baño de mar. Arsenicum puede experimentar una serie de curiosas sensaciones, de pelo, de cama dura, de que lo salpican con agua caliente, de calor en los vasos sanguíneos, de agujas calientes, de nudo interno, de flacidez, como una corriente eléctrica al dormirse. Convulsiones, por aire frío, precedidas de calor que sube por la columna, durante las supuraciones, con caída, tetánicas. Desmayos, frecuentes, de mañana, por vómitos, por el menor movimiento o esfuerzo, por caminar, hablar, toser y después de mover el vientre. Coreas antiguas, temblores, sacudidas espasmódicas de grupos musculares. Otras generalidades, abscesos quemantes, cianosis o partes externas negras, hemorragias, con inquietud y ansiedad, anemia simple y perniciosa, efectos de pérdidas de líquidos orgánicos, efectos de vacunaciones, lateralidad derecha, quemaduras, cáncer. Darlo rutinariamente en el postoperatorio del cáncer, necrosis óseas, septicemia, sífilis, anasarca. Deseos y aversiones. Deseo de bebidas alcohólicas, de bebidas y comidas calientes, de bebidas frías, de pan, de leche, de dulces. Aversión a dulces y grasas, a la carne y a la manteca. Particulares. Vértigo, peor al anochecer, cerrando los ojos o cuando camina a través de un espacio abierto, mejor por aplicaciones frías si está acalorado. Cefaleas, periódicas, a las 7 a.m., cada 2 semanas, por aire frío o después de comer un helado, que mejoran por aplicaciones frías o caminando al aire libre, peor en bodegas o sótanos o sitios cerrados. Cefaleas en mitad de la frente, en los senos frontales, por coriza crónico, sobre la raíz de la nariz, pulsátiles. Pesadez en la cabeza, mejor al aire libre, peor en una habitación calurosa. No tolera que le toquen el cabello, le duele. Edema del cuero cabelludo. Camina con la cabeza hacia atrás. Cabeza sensible al aire libre, mejor envolviéndosela. Erupciones escamosas o húmedas, quemantes, en cuero cabelludo, que sangran al rascarse. Eczema. Párpados granulosos, rojos en los bordes, edematosos, escoriados, ulcerados en su cara interna, con dolores ardientes en los bordes, peor al anochecer, mejor por el calor local. Edema periocular peor en los párpados inferiores. Ojos cerrados espasmódicamente, le es difícil abrirlos. Inflamación ocular, peor a las 16 horas, con dolores ardientes de noche al abrir los ojos, mejor por calor local, y con fotofobia a la luz diurna y lagrimeo ardiente y escoriante, alternando con edema de pies. Blefaritis, conjuntivitis, queratitis, iritis, coroiditis. Como si tuviera arena en los ojos. Ulceraciones en una córnea, luego en la otra. Pterigium. Retinitis albuminúrica. Atrofia tabáquica del nervio óptico. Cataratas. Neuralgia ciliar. Hemiopía horizontal, con visión ausente en la mitad superior. Todo lo ve verde. Secreción del oído de olor cadavérico, escoriante. Ruidos en los oídos después de convulsiones. Zumbidos en los oídos cuando transpira, en el paludismo. Susurros, mejor al aire libre, peor en una habitación calurosa. Coriza agudo del lado derecho, por enfriamiento estando acalorado, con secreción acuosa, peor a las 5 a.m., escoriante, ardiente, que quema el labio superior, con escalofríos, obstrucción sobre todo en la raíz de la nariz, estornudas, que no lo mejoran, y dolor como en carne viva o ardor. Coriza de heno con respiración asmática. Rinofima, nudosidades en nariz abultada. Cáncer de nariz, epitelioma. Siente olor a azufre. Cara pálida, abotagado, enfermiza, caquéctico, sérea,
amarillenta, avejentada, o cianótica, con labios negros, fría, con expresión sufriente, ansiosa. Facies hundida, hipocrática, con sudores fríos. Cara hinchada, abotagada de mañana, edematosa bajo las mejillas. Labios escoriados y ulcerados, agrietados, cianóticos, apergaminados, muy secos, se los humedece. Estremecimientos en los labios, sobre todo el superior, al dormirse. Cáncer de cara, epitelioma de cara y labios, lupus. Paperas con metástasis en testículos, PULS. Neuralgia facial ardiente, como agujas calientes, quemantes, o tironeante, peor por aire frío, mejor por calor local. Encías sangrantes, dolorosas, ardientes, hinchadas. Lengua fisurada, seca, con ardor o sensación de quemadura, lisa, pulida, con papilas linguales erectas o grandes en la punta, y vesículas. Lengua azulada o marrón, o roja en los bordes y punta, o como si estuviera pintada de blanco o plateada, con los bordes dentados. Lengua mapeada. Boca seca, con aliento fétido, cadavérico, pútrido. Gusto amargo, peor después de comer o beber, pútrido o dulzón de mañana. Úlceras quemantes, malignas, en la boca y lengua. Aftas azuladas o blancas. Gangrena de la lengua, de la boca en niños. Muerde la cuchillare cuando bebe de ella. Rechina los dientes despierto y durmiendo. Odontalgias, mejor por el calor de la estufa, peor en invierno. Desgarrantes, peor acostado sobre el lado dolorido y premenstrual, mejor por el calor. Dientes flojos, dolorosos. Gorgoteo en el esófago al beber y sensación de que la comida se detiene allí. Estrechez del esófago. Dolor en la garganta o esófago, ardiente al tragar, mejor por bebidas calientes. Membrana diftérica seca y arrugada. Parálisis de garganta, faringe y esófago, postdiftéricas. Sensación de parálisis. Gangrena en la garganta. Sed de pequeñas cantidades o sorbitos y muy seguidas, solo en casos agudos o febriles, pero no tiene sed en casos crónicos, Kent. Sed extrema, insaciable, ardiente, aún sin deseos de beber, de grandes cantidades. Sed durante los sudores. Ansiedad en el epigastrio, estómago, de noche al levantarse. Náuseas por oler, pensar o mirar la comida, peor a las 11 horas, a las 15 y a las 3 a.m. Y después de la fiebre. Estómago alterado por helados o frutas acuosas, melones, verduras. Sensación de piedra en el estómago después de comer o beber agua fría. Hipo a la hora en que debe venir la fiebre. Gastralgias quemantes después de comer, de bebidas frías, por helados, mejor por bebidas calientes y por el calor, peor al bostezar. Calambres por queso o salchichas pasadas. Úlcera gastroduodenal. Induración de las paredes gástricas, exirro, cáncer. Tiene vómitos y diarrea simultáneamente. El menor alimento o bebida, aun si toma la más pequeña cantidad o un sorbito de agua, le provoca vómitos y diarreas, seguidos de una postración intensa y desproporcionada. Vómitos fáciles, paroxísticos, violentos, vomita todo, peor por movimientos, por helados, biliosos, oscuros, negros, verdes, fétidos. Ansiedad en el abdomen, peor después de mover el vientre. Distensión dolorosa con timpanismo. Dolores de vientre, por enfriamientos, por helados, quemantes, durante la fiebre, mejor por calor local, aún durante la menstruación. Dolor en la región umbilical después de medianoche. Úlcera de ombligo. Induración e hipertrofia de vaso e hígado. Peritonitis, hepatitis. Ascitis. Cala azar. Diarrea sobre todo después de medianoche, por beber agua o tomar bebidas o comidas frías, por helados, por frutas, por frío, en viejos o en niños, en otoño, a orillas del mar. Heces extremadamente pútridas, de olor cadavérico o a huevos podridos, pequeñas, oscuras como jugo de ciruelas o negras, líquidas, sanguinolentas y escoriantes, con gran tenesmo y dolores ardientes y cortantes en el recto, durante y después de mover el vientre, seguidas de gran postración. Hemorroides con intenso ardor como fuego, mejor por calor local, ano rojo, escoriado, con ardores.
Retención de orina especialmente después del parto, por debilidad o parálisis de la vejiga, con sensación de plenitud, pero sin deseos de orinar y con la vejiga distendida. Parálisis vesical en ancianos. Se orina involuntariamente día y noche. Anuria en el cólera. Oliguria. Orina marrón oscura o negra, sanguinolento, albuminúrica, por abuso de alcohol, quemante, con cilindros epiteliales y sedimento como polvo de ladrillo. Uremia. Diabetes. Edema del escroto. Úlceras en el escroto, ardientes, fagedénicas, serpiginosas, chancros fagedénicos, quemantes, en el pene. Hidrocele en niños. Dolor en el ovario derecho, quemante o cortante, peor por el movimiento, mejor moviendo los pies, peor sentada inclinada hacia adelante, punzante en el ovario derecho. Menstruaciones frecuentes y abundantes, de sangre negra, con prurito. Flujo escoriante que aparece en lugar de la menstruación, flujo ácido, corrosivo, ofensivo, amarillento, con edema vulvar. Puntadas en el recto, periné y vulva durante la menstruación. Es un maravilloso paliativo en cánceres de seno y útero, Kent. Catarro laríngeo que aparece repentinamente. Constricción laríngea después de beber, o traqueal al acostarse a la noche, con sensación de inhalar polvo o humo, antes de dormirse, o vapores de azufre. Croup, espasmo de glotis. Asma con el cuadro mental clásico, peor de noche, después de medianoche, y sobre todo a las 2 a 3 a.m., en viejos, por erupciones suprimidas. Disnea, peor de noche, en cama, a medianoche o, peor aún, después de medianoche y, sobre todo, a las 2 a.m., que es el horario de máxima agravación. Le es imposible respirar profundamente y no puede estar acostado, porque se agrava su disnea, y también después de esfuerzos, ascendiendo, caminando o dándose vuelta en la cama o por ropa abrigada o por hablar o reír, con tos, sudores y sensación como si la disnea fuera provocada por polvo o humo, mejor sentado e inclinado hacia adelante. Respiración silbante al anochecer estando acostado. Tos al anochecer en cama, o de noche, a las 3 a.m., peor por aire frío, al caminar al aire libre, al enfriarse o por bebidas frías, mejor por bebidas calientes, peor después de beber y acostado a la noche, debe sentarse al comenzar a toser. Tos húmeda durante la fiebre, agotadora, por cosquilleo laríngeo, con sensación de vapores de azufre. Expectoración solo de día, gris o estriada de sangre, como jugo de ciruelas, copiosa, espumosa, de olor fétido y de gusto salado. Edema pulmonar. Enfisema. Ansiedad precordial de noche, con sensación de frío interno en el tórax. Sensación de constricción en el tórax, cuando asciende o camina. Opresión en el pecho, peor al ascender, cuando cambia el tiempo a frío, por la ropa ceñida, por movimientos rápidos, por tiempo tormentoso, por caminar rápido. Puntadas en el esternón hacia arriba. Dolor fijo, lancinante, en tercio superior o vértice del pulmón derecho. Dolor punzante debajo de la clavícula derecha, en el vértice derecho. Dolor desgarrante en la axila. Neumonía, gangrena pulmonar. Pleuresía, hidrotórax, solo puede acostarse sobre el lado afectado. Palpitaciones visibles, audibles, peor a las 3 a.m., subiendo escaleras o por cualquier esfuerzo, aún después de mover el vientre, y durante la fiebre, o acostado de espaldas, con debilidad y temblores. Pulso débil, irregular, más rápido de mañana. Angina de pecho. Endocarditis y pericarditis, sobre todo reumáticas. Hidropericardio. Afecciones valvulars. Sensación de aire caliente subiendo por la columna a la cabeza. Sensación de frío helado bajando por la espalda antes de un ataque epiléptico. Úlcera sacra que quema como fuego. Dolor ardiente de columna. Frío en las extremidades durante las diarreas, lividez de las manos, manchas rojas en las plantas de los pies. La piel de las plantas de los pies es dura y gruesa. Debilidad y pesadez en los miembros por el menor esfuerzo, en los miembros superiores cuando agarra algo. Las manos y los dedos están como paralizados al asir cosas. Debilidad en los pies. Parálisis postdiftérica de miembros inferiores. Calambres en las pantorrillas, caminando o en la cama. Dolores en los miembros, peor después de medianoche,
por el aire frío o por enfriamientos, mejor por el calor de la cama. Dolor en los miembros superiores peor acostado sobre el miembro. Dolor quemante en las piernas. Dolor tironeante de codo extendido a la axila. Siente pinchazos calientes en las partes paralizadas y en los muslos. Dolores desgarrantes de un solo lado, peor acostado sobre el lado dolorido. Ciática con intensos dolores ardientes, mejor por calor local, y con el cuadro mental de arsenicum. Rigidez articular. Inquietud en las extremidades, especialmente inferiores, de noche antes de ir a la cama o ya en ella, sobre todo en las piernas. Shox en los miembros al dormirse, y en los miembros inferiores durmiendo. Sacudidas al dormirse. Temblores en los bebedores. Erupciones en los miembros, especialmente ampollas o vesículas, a menudo negras, sanguinolentas y fétidas o pútridas, peor en las puntas de los dedos. Erupciones y prurito en el hueco popliteo. Úlceras en los miembros inferiores, antiguas, quemantes, de base negra y areola azul, profundas, gangrenosas, mejor por calor, en piernas, pies y plantas, vesículas. Ulceraciones ardientes bajo las uñas y en las puntas de los dedos. Edemas, especialmente en miembros inferiores. Heridas de los disectores. Varices en los miembros inferiores, que arden como fuego, de noche, mejor por calor local. Cianosis en las uñas durante los escalofríos. Gangrena diabética y senil. Sueña con accidentes, muertos, agua negra, tormentas, fuego. El esfuerzo mental o físico le produce somnolencia. Insomnio por ansiedad después de medianoche o de las 3 a.m., después de un esfuerzo mental, por ardor en las venas, por pensamientos, por aburrimiento. Duerme semisentado o con la cabeza alta. Siente como descargas eléctricas al dormirse. El escalofrío, en los palúdicos o febriles en general, aparece a medianoche o después de medianoche, de 0 a 2 a.m. O a las 3 o de 1 a 2 a.m., a la 1, a las 2, de 12 a 14 horas, a las 13, de 13 a 14, a las 14 o a las 15. Los escalofríos están peor después de beber o comer o caminando al aire y mejor por el calor externo o en una habitación calurosa. Afecciones palúdicas. Cotidiana, terciana doble, cuartana. En un paciente con antecedentes palúdicos, pensar en arsenicum o natrum muriaticum. Fiebre a medianoche o después de medianoche o a las 2 a.m. Calor seco, ardiente, con ansiedad y sin sed o con sed insaciable, o con deseo de estar tapado y sed de poca cantidad por vez y seguido, con sensación de gran calor externo y frío interno, la sangre parece quemar en las venas, con marcado agotamiento y adinamia. Fiebre alta con delirio. Fiebres de todo tipo, écticas, sépticas, tíficas, amarilla. Sudores, con gran ansiedad, a la noche, por tos, con la disnea, después de la fiebre, estando sentado, al comenzar a dormir, mejor caminando al aire libre. Sudores profusos, fríos, pegajosos, ácidos. Piel quemante o fría, seca, dura, como pergamino, paquidérmica, arrugada, con prurito ardiente, con o sin erupción, tiene que rascarse hasta que sangra, peor rascándose, por el frío, mejor por el calor. Pruritos y ardores peor de noche de 1 a 3 de la madrugada, mejor por el calor local. Erupciones de todo tipo, por enfriamiento u otras causas, negruzcas, quemantes, carbunclosas, secas, costrosas, pustulosas, escamosas, vesiculosas, vesículas negras o azuladas, llenas de sangre, blancuzcas. Ictiosis. Eczema. Psoriasis es el medicamento de elección. Urticaria. Lupus, epiteliomas. Sarna. Viruela. Sarampión. Escarlatina. Petequias. Herpes zoster. Anthrax. Ulceraciones de la piel, negras o azuladas, de base negra, sangrantes peor en los bordes, quemantes en los bordes, que están elevados e indurados, sensibles y esponjosos, con descarga corrosiva y pútrida, y con areola roja.